la verdad de la gracia, porque es justamente lo que está tratando de abordar en estos 3 versículos. Está totalmente enfocado en exaltar la gracia, pero de manera verdadera. Ahora, esto nos hace pensar entonces que nosotros tenemos que preguntarnos por qué Pablo está ahora enfocado en presentarnos la gracia y en explicarnos cómo es la gracia. ¿Por qué, si se trata de que esta carta es para dirigir a la iglesia, por qué, si después de hablar de los falsos maestros es necesario hablar de la gracia? ¿Por qué será? Bueno, antes de que contestemos esa pregunta, leamos una vez más este pasaje. Dice: doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia, porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué mencionar la gracia? Bueno, acuérdense que los falsos maestros habían hecho mucho daño a la congregación. Y si ustedes leen el contexto de qué es lo que estaba pasando en esa iglesia, los falsos maestros empezaron a decirte: ¿sabes qué? Está bien, dices que eres cristiano, está bien, dices que crees en la resurrección de Cristo y su muerte, pero tú ahora tienes que abstenerte de estos alimentos, pero tú ahora tienes que seguir esta serie de reglas, pero tú ahora no te puedes casar. Empezaron a crear ciertas reglas, empezaron ellos a añadir cosas al evangelio. Por eso son falsos maestros, porque no estaban predicando la verdad. Por eso Pablo dice: ¿sabes qué? Si yo acabo de mencionarte cómo debes de cuidarte de los falsos maestros, ahora te voy a decir cuál es la verdad que ellos no estaban enseñando y cuál es la verdad que ellos no estaban viviendo. Así que, contestando esta pregunta, recordemos, el contexto es cuidarnos de los falsos maestros, porque veíamos cuál era su problema al tener una doctrina errónea, cuál era su resultado. El resultado era totalmente contrario a lo que se espera que tenga el predicar la palabra, porque no estaban predicando correctamente. Así que el resultado era dirigir a los hermanos en la dirección contraria a lo que tienen que hacer. Y veíamos que el error garrafal que ellos tenían es que creían conocer mucho, pero casi no conocían nada. Como podríamos decir, hablaban mucho y decían poco cuando ellos estaban predicando. Ese es el problema. Así que el día de hoy vamos a ver estas verdades que nos motivan a pensar correctamente en la gracia de Dios. Y lo vamos a ver en 3 puntitos muy sencillos: el origen de la gracia, el beneficio de la gracia y el poder de la gracia. Ahora, antes de entrar al primer punto, la gracia es un tema muy repetitivo en la Biblia. Es constante que se menciona la gracia. Pero, ¿qué es la gracia? A veces podemos perder de vista qué es esto de lo que tanto hablamos, qué es esto de lo que tanto agradecemos. Bueno, la palabra traducida como gracia en el Nuevo Testamento proviene de la palabra griega charis. Eso no tiene importancia. Lo que importa es lo que significa. Eso significa favor, significa bendición, significa bondad. Así que todos podemos de alguna manera extender o expresar gracia a los demás, ¿no? Podemos dar favor, bendición o bondad. Pero cuando la palabra gracia se usa en relación con Dios, toma un sentido totalmente diferente. Porque no se va a comparar nunca el favor, la bondad o la bendición que yo pueda dar a los demás a la que Dios puede extender a quienes Él quiere extender esa gracia. Ahí recae toda la diferencia. Es abismal la diferencia que va a haber en la manera en como yo expreso la gracia y como el Señor nos la da. Así que lo que exaltamos y agradecemos al Señor es que la gracia de Dios nos escoge para bendecirnos en lugar de maldecirnos, a pesar de que sí merecemos esa maldición.
Recuerden, nosotros merecemos la maldición y la condena eterna. Pero ¿quién sufrió esa maldición en su lugar? Cristo. Esa es la gracia. Así que, ahora sí, entrando en el pasaje, veamos el origen de la gracia. En el versículo 12 de 1 Timoteo 1 dice: doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Así que Pablo está agradeciendo justamente al que es el origen de la gracia que hemos recibido. Desde el inicio ya está mencionando quién es el que proveyó esa gracia. Y uno me puede decir, bueno, ¿en qué parte de este versículo me está hablando de la gracia? ¿Por qué me estás diciendo, Tony, que aquí nosotros vemos el origen de la gracia? Porque si nosotros ponemos atención a lo que dice el paquete completo de la idea que él está mencionando, vamos a ver que cuando lleguemos al versículo 14, eso es el punto central. La gracia de nuestro Señor. O sea, realmente lo que menciona en el 12 y el 13 es para llegar al punto de decir, estoy hablándoles de la gracia. Estoy hablándoles de ese regalo inmerecido. Y antes de seguir, siempre es bien importante recalcar lo teológicamente bíblico que es Pablo siempre al expresar sus palabras. Es muy cuidadoso y muy preciso. Dice, doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor. En esos tiempos había muchos que estaban atacando la deidad de Jesús. Decían, pues fue un buen hombre, pero ese no es el Señor. Ese no es Dios. Ese fue el gran pero que tuvieron los fariseos y los religiosos. Y aquí Pablo lo enfatiza claramente. Cristo Jesús, nuestro Señor. Le está diciendo, Él es Dios. Por eso, como Él es Dios, Él puede darte la gracia. Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Ahora, el orden en las oraciones en el griego es bien importante. Cuando uno aprende a leer griego, se da cuenta de cómo le ayuda en la interpretación. Porque cuando las personas escribían en el griego, para darle un énfasis o importancia a algo, en la oración que escribían, siempre al principio va el énfasis que quieren agregar. Si hay algo muy importante que tenían que decir en el griego, lo ponían al principio. No es como nosotros que tenemos un orden de oraciones diferentes. Entonces, es como si nosotros leyéramos en el griego, agradecido estoy. O sea, dando énfasis a, gracias Señor por esa gracia que me has dado. Gracias Señor que tú has originado esa gracia que me has regalado. Vean lo que dice Juan 1:17. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Ahí está. Él es el origen de esa gracia. De hecho, en la mañana estaba enseñando Seth sobre Génesis y hablamos de que Génesis te habla del famoso protoevangelio. ¿Qué es el protoevangelio? Ya desde el inicio, cuando es la caída, se nos está diciendo, ahí está el evangelio, ahí te está hablando de Jesús. Cuando te habla de la simiente que va a pisar la cabeza de la serpiente, ya desde ahí ellos están esperando ese Mesías, porque ese Mesías era el que iba a traer esa gracia que ellos necesitaban para restablecer su relación con el Señor. Romanos, vean lo que dice, Romanos 3:24, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Otra vez, el origen de la gracia es Cristo Jesús. Entonces, Pablo menciona lo que ha hecho esta gracia, el cómo Dios, siendo la fuente de la gracia, ha trabajado en él. ¿Qué es lo que provoca? ¿Cuál es el resultado de que la gracia abunde en nosotros, de que la gracia del Señor haya llegado a nuestra vida? Dicen que me ha fortalecido. Y hay algo muy importante. A veces creemos que la gracia se reduce a la salvación. Decimos, bueno, el que el Señor me haya dado la gracia significa solamente que soy salvo. La gracia del Señor no solamente es la que nos otorga salvación, sino que es la que nos santifica,
es la que nos capacita, es la que nos fortalece, es la que nos consuela, es la que nos conforta, es la que nos corrige. Realmente la gracia que el Señor nos ha dado es extensiva, es grandísima. Y lo vamos a ver más adelante, cubre absolutamente todo para el creyente. Entonces, ¿qué hizo la gracia en Pablo? Dice, me ha fortalecido. Vean lo que dice 2 Corintios 9:8. Dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin, o sea, con el propósito de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Te está diciendo, la gracia de Dios que Él te ha dado para salvarte es tan suficiente que incluso esa gracia es la que a ti te permite vivir de manera santa. O sea, no tienes un pretexto para decirme que no puedes vivir santamente si ya te he dado mi gracia, dice Dios. O sea, mi gracia es tan suficiente y extensiva que no puedes decirme que te falta más gracia para vivir de manera correcta, porque ya abunda para toda buena obra. Por eso te fortalece, eso es lo que necesitas. Este es un aspecto sumamente importante porque estamos observando que la gracia es suficiente para salvarnos, pero asimismo es suficiente para santificarnos, que es parte del paquete de la salvación. Y el que nosotros aprendamos esto en alguna manera tiene dos matices, porque es como si pusiese un peso sobre nosotros, de decir, órale, tengo esta responsabilidad, pero al mismo tiempo es un beneficio, es una bendición, porque no hay nada a una persona no le puede pasar nada mejor que recibir la gracia del Señor. No hay nada en tu vida que sea mejor que recibir la gracia, y no hay nada peor que no recibir la gracia del Señor. De tal manera que no tenemos ahora pretexto para decir al Señor, sabes que no te puedo obedecer, sabes que Dios yo no puedo con esta prueba, sabes que Dios, ya sé que tú dices esto, pero no quiero y no puedo, mejor no voy por acá. No puedo, porque nos fortalece su gracia. Y luego, ¿qué más hizo la gracia del Señor? Pablo dice, porque me tuvo por fiel. ¿Qué significa esto? ¿Cómo podemos interpretar ese porque me tuvo por fiel? Bueno, prácticamente esta gracia es la que nos permite perseverar, permanecer, no desviarnos. Por eso, aquellos que enseñan que la salvación se pierde están muy lejos de la verdad. Y en alguna manera, el enseñar que la salvación se pierde es pisotear la gracia del Señor. Porque le están diciendo, sabes que no fue suficiente. Ya sé que tuviste tu gracia, pero no alcanzó. Faltó un poquito para la salvación. Entonces, se puede perder, así que yo tengo que hacer algo para no perder esa salvación. Porque tú no pudiste, Dios. Porque tu gracia no alcanzó. Pero no. El que nos haya tenido, el que dice que tuvo por fiel, es para nosotros también. Nos tuvo por fiel en el sentido de que nos mantiene en fidelidad, nos mantiene perseverantes para no desviarnos. Dice 1 Corintios, ahora bien, lo que se requiere, además de los administradores, es que cada uno sea hallado fiel. Es precisamente eso, perseverar hasta el final de nuestra vida en el Señor. Pero no solamente este origen de la gracia produce el que nos fortalezca, el que nos salve y el que nos mantenga fieles, sino que además dice, poniéndome en el ministerio, Pablo. Está diciendo, esta gracia tan abundante del Señor incluso es la que me permite el día de hoy servir. Es como si dijera Pablo, yo soy tan chico, yo no soy nada. De hecho, hoy predicaba Pastor Antonio en la mañana y decía, la realidad del creyente es que dice la Biblia que Dios escogió a lo vil, a lo menospreciado. Es como agarró a la gente más común y corriente. Y podríamos decirlo más feo, ¿no? Agarró a lo más chafita del mundo, que somos nosotros. Eso es lo que escogió Dios. Entonces Pablo dice, ¿cómo es posible
que tu gracia sea tanta que haya agarrado a lo peorcito y aún así a eso peorcito le da la oportunidad de ser un instrumento. O sea, utilizando algo como nosotros, hace el bien, bendice, hace su obra, engrandece el reino. Eso está diciendo. Por eso se sorprende tanto Pablo. Por eso está enfatizando eso. Y ese es lo importante de entender el origen de la gracia, porque nada de esto puede ser una realidad si el origen de esa gracia no es Cristo. Como es Cristo, es por eso que dice Pablo, esto es real. Esto es real porque no proviene de otra persona más que de Cristo. Y muy curioso el cómo aquí está escribiendo esta porción Pablo, porque la palabra que está utilizando aquí para esta palabra de poniéndome en el ministerio, viene la palabra diácono. Y diácono, si nosotros lo traducimos a nuestro idioma, vendría a ser servidor. Él está diciendo, tú me has hecho servidor tuyo. Tú me has hecho un siervo. O sea, tu gracia, tu regalo que yo no merecía, es que yo pueda ahora servirte. Colosenses dice, de esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios. O sea, yo pude ser un servidor, un líder en esta congregación, dice Pablo, gracias a que el Señor ha ordenado y organizado que todo suceda de esta manera, porque Él permitió que surgiera de esa forma. Dice que me fue dada para beneficio de ustedes. O sea, todavía dice, incluso el Señor me ha utilizado para poder bendecir. Dice, y no sé, el énfasis no es en Pablo, el énfasis es en lo que está haciendo Dios, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Interesante. La predicación de la palabra es un beneficio y una bendición para los creyentes, siempre y cuando sea la palabra de verdad, no como lo que está pasando en Éfeso con los falsos. Así que este versículo nos enfatiza ese origen de la gracia. Y cuando hablamos del origen de la gracia, que es Cristo, siempre vamos a ver resultados. Y es lo que estaba mostrando ahí Pablo. El origen da resultados. Pero no solamente vemos resultados como tal en la vida de Pablo, sino que menciona beneficios eternos. Vean esto. Segundo punto, el beneficio de la gracia. 1 Timoteo 1:13. Dice, aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo, se me mostró misericordia, porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Ese es el beneficio de la gracia. Aquí está clarísimo cómo esto es una bendición, cómo esto es un beneficio. ¿Por qué? ¿Dónde hay un beneficio aquí? Primero Pablo está pintándonos un cuadro. Es como cuando nosotros vamos a evangelizar. Si yo voy a evangelizar, si yo voy a compartir el evangelio con una persona y yo le digo, Cristo te ama y tiene un plan perfecto para ti y está llamando a tu puerta, abre la puerta y recíbelo. ¿Y eso qué? Para muchos puede sonar muy bonito y muy romántico y les va a gustar, pero otras personas van a decir, ¿y eso qué? ¿Yo para qué necesito a Cristo? Si yo soy una buena persona, si yo tengo buena vida, ¿yo para qué necesito a Cristo? ¿Yo para qué necesito ese Dios amoroso? ¿Para qué necesito abrirle la puerta? Bueno, cuando vamos a compartir el evangelio es bueno dar el evangelio. Y cuando Jesús predicaba el evangelio, su palabra era arrepiéntanse. ¿Por qué? ¿Por qué habría que arrepentirse? Bueno, el evangelio te dice, ¿sabes qué? Tu condición de pecador tiene un costo. Y ese costo es una muerte eterna, es una devastación eterna para tu vida, horrible. Pero si tú te arrepientes y crees en Cristo, hay esperanza. Y ahora sí ya se empieza a hablar de la obra de Cristo. Esa es la manera de pintar el cuadro del evangelio.
Es como si llegáramos con alguien y le dijéramos, es que aquí está la cura del cáncer que necesitas. Épale, pero ¿qué cáncer? ¿De qué me estás hablando? Primero la persona tiene que saber que tiene cáncer. Y entonces va a valorar muchísimo esa cura del cáncer, porque la necesita. Bueno, la gente necesita valorar el Evangelio para saber que lo necesitan por su condición. Es igual aquí. Él está diciendo, esta gracia tiene este sentido de valor y beneficio cuando pintamos el cuadro correcto. ¿Y cómo se pinta este cuadro correcto? Dice Pablo, vean, observen quién era yo. Dice, aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Y me dio la gracia. A pesar de eso, me dio su gracia. Y aquí, estas personas que está describiendo, no solamente es Pablo, fuimos todos nosotros. Cada uno de nosotros que hemos sido salvos, fuimos estas personas. Vean, ¿qué es blasfemo? Blasfemo es aquel que calumnia a Dios, que habla mal de manera abierta de Dios. Ahora, unos van a decir, épale, pero Pablo, ¿qué no era alguien súper celoso? ¿Un religioso judío muy celoso de Dios? Sí, pero ¿de quién se estaba burlando Pablo? ¿A quién calumniaba Pablo? ¿A quiénes perseguía? A los cristianos. Él se burlaba de Cristo. Abiertamente hacía burla de que Cristo había venido, de que Cristo había muerto, de que Cristo había resucitado. Él era un blasfemo. Dice Hechos 26:11, castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas a los cristianos. Eso es lo que hacía Pablo. Procuraba obligarlos a blasfemar. O sea, todavía agarraba a los cristianitos que podía capturar y los obligaba a ellos a que se burlaran de Cristo. Dice, los obligaba. Y enfurecido contra ellos, seguía persiguiéndolos aún hasta en las ciudades extranjeras. O sea, no solamente en su territorio. Era tan feroz la manera en cómo él los buscaba que hasta iba a otros lugares. Solamente por ellos. Ese hombre fue recibido gracia. Y vemos también en el verso que tiene una faceta de perseguidor, que ya lo acabamos de leer en el otro versículo. También alguien que dentro de su terrible celo y error doctrinal llegaba al punto de hacer un gran daño al cristianismo. Entonces era blasfemo, perseguidor y agresor. Agresores, a él no le interesaba la integridad de las personas que acababa de capturar. A él no le interesaba el bienestar de los cristianos que tenían. Hay traducciones que mencionan aquí en lugar de agresor, bravucón. Y bravucón a veces lo hemos escuchado como que en la tele, ¿no? Más que nada en esos doblajes del audio latino. No es como que nosotros habitualmente digamos, oye, eres un bravucón. No hablamos así como los de la tele, ¿no? Pero, ¿qué significa bravucón? ¿Qué connotación tiene? Bueno, bravucón es alguien que es conducido por violencia, llegando al punto de menospreciar y maltratar a los demás. Entonces, ¿se dan cuenta? Ese era Pablo. Pablo era un hombre agresivo, era un hombre violento. Y hasta podemos decir, oye, era súper gachito, porque aparte de todos los que les hacía, los obligaba a blasfemar a los cristianos. Era de lo peorcito, podríamos decir, el día de hoy. Si conociéramos a alguien así que nos tratara de esa manera a nosotros. Incluso cuando ya él se había arrepentido de sus pecados, había recibido esta gracia y había sido llamado, los cristianos tenían cierto cuidado con él. Decían, épale, este era el amigo que nos estaba matando, este es el que es bien intenso y bien agresivo, lo vamos a recibir. Vean aquí Hechos 9:13. Pero Ananías respondió, Señor, es que a él fue el que se le dijo que lo recibiera, ¿no? Entonces, híjole, ¿cómo me dices que yo lo reciba? ¿Por qué no mejor al Pedrito o al fulanito? Pero le tocó a él. Entonces, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén? Tenía miedo. Obviamente, la fama de Pablo se había extendido. En ese tiempo, Saulo, alguien peligroso. Sin embargo, el verso continúa y muestra ahora sí el increíble beneficio de la gracia, porque ahora ya pintó el cuadro. Él está diciendo, vean quién era yo,
observe qué tipo de persona soy o era. Sin embargo, se me mostró misericordia. Ahí está. Ese es el beneficio, que se le haya mostrado misericordia. Porque lo hice por ignorancia, mi incredulidad, dice Pablo todavía argumentando. Esto pasó porque yo no sabía. Yo no era creyente, yo no entendía la verdad. Romanos 5:20 dice: la ley se introdujo para que abundara la transgresión. Pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Justamente esta porción del versículo está enfatizando el incalculable beneficio del creyente, que es la gracia. Básicamente, él expresa cómo fue un objeto de compasión por parte de Dios al recibir misericordia. Por eso menciona: se me mostró misericordia. Y es interesante cómo el pastor John MacArthur, en su comentario acerca de este versículo, hace una diferencia entre la gracia y la misericordia. Y eso es bueno, porque estamos hablando de que este es un beneficio de la gracia, pero dice que se le está mostrando misericordia. Entonces, ¿es lo mismo o hay diferencia? Vean lo que dice aquí John MacArthur. Dice: la misericordia difiere de la gracia en que la gracia quita la culpa, mientras que la misericordia quita la miseria que causa el pecado. Para entender mejor qué es gracia y qué es misericordia, véanlo de esta manera. La gracia es darnos algo bueno, positivo, que no merecemos, un regalo que no merecemos. Y la misericordia es no darnos algo negativo, juicio, condena. Entonces no nos lo da de manera positiva, ¿entienden? Esa es la diferencia entre gracia y misericordia. Muy parecidas, pero ciertos destellos de diferencia que marcan mucho la diferencia y que nos hacen valorar muchísimo más el cómo funciona. Porque el Señor nos ha dado gracia y misericordia. Uno de los atributos del Señor es el ser un Dios de gracia y un Dios de misericordia. Estamos hablando de bondad en cuanto a la gracia y paciencia en cuanto a la misericordia. Y esta gran misericordia la recibe debido a que Él dice: lo hice por ignorancia y mi incredulidad. ¿Por qué Pablo tiene que mencionar este aspecto? El de la ignorancia, el de la incredulidad. Este tal vez es un tema un poquito más complejo, el mencionar esto. Ya a veces es un tema un poco delicado para algunos cristianos porque es fuerte, es duro. Pero lo que está diciendo aquí Pablo es: yo recibí esta gracia porque yo era incrédulo. Porque yo antes no estuve expuesto a la luz de saber que Él era el Mesías. Yo era ignorante. Por eso recibí la gracia. Porque yo era ignorante. Esto nos muestra un contraste muy claro de lo que enseñaban y vivían los falsos maestros, de los cuales nos advirtió. Él está diciendo, prácticamente, yo no era un apóstata. ¿Qué es un apóstata? Porque él está haciendo una diferencia entre lo que es un incrédulo normal y lo que es un apóstata, que por eso recibió gracia. O sea, él está haciendo una distinción entre la gracia que recibe un incrédulo, o puede recibir un incrédulo, a la que no puede recibir un apóstata. Bueno, un apóstata es alguien que ha endurecido su corazón tanto que rechaza la verdad de la Biblia a la cual ha sido expuesto. Un religioso. Y no es como Pablo, que era un religioso incrédulo, ignorante. Esas son personas que de verdad han estado expuestas a la luz, posiblemente por tiempo, y aún así rechazan al Señor y rechazan a Cristo. Esos son apóstatas. Y vean lo que dice la Biblia sobre ellos. Empieza ahí Hebreos 6:4, dice: porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¿Qué es esto? A ver, los que una vez fueron iluminados son las personas
que en alguna manera estuvieron expuestos a la predicación bíblica de la palabra, de la verdad. Ellos estuvieron expuestos, escucharon, entonces en alguna manera fueron iluminados. Pero si se dan cuenta, no dice nada de que fueron salvados, no dice nada de que fueron creyentes, solamente estuvieron expuestos. Dice, probaron, no estuvieron, no vivieron, probaron del don celestial. O sea, tuvieron la oportunidad de ver lo que es vivir entre personas que tienen el Espíritu Santo. Fueron hechos partícipes, disfrutaron incluso la comunión, tal vez hasta sirvieron en la iglesia. Y luego dice, el siguiente versículo, gustaron la buena palabra de Dios, o sea, estaban expuestos a la doctrina bíblica y los poderes del siglo venidero. Y ellos habían disfrutado un beneficio que no todos tienen la oportunidad de recibir, en cierta manera. El versículo 6 es un poco más duro ahora sí, pero después cayeron, se alejaron. A pesar de toda esa exposición a la luz que tuvieron, se alejaron. Es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento. O sea, ellos estuvieron tan expuestos y rechazaron aquello a lo que estuvieron expuestos que para ellos la condena es: no hay arrepentimiento, no hay gracia, no hay oportunidad. Eso es increíble. Puesto que de nuevo crucifican para sí mismo al Hijo de Dios. O sea, ellos rechazan al Cristo, pisotean la obra de Cristo y lo exponen a la ignominia pública. ¿Qué es eso? Se burlan, se están burlando, se están haciendo mofa, están rechazando la obra de Cristo. Y hay personas que a veces dicen, ¿sabes qué? No, está bien. Yo creo que siempre que alguien que se aleja de la iglesia, lo que la iglesia va a hacer es tratar de restaurar. Lo que la iglesia va a hacer es orar por ellos, es acercarse a ellos. Pero de repente hay una línea, porque es muy diferente alejarse a burlarse. Es muy diferente dejar de venir a empezar a atacar. Y no importa que nos ataquen a nosotros, no importa que ataquen a la iglesia. No, pero si están atacando a Dios, a Cristo, a la verdad, eso es apostasía. Y tristemente he conocido personas que han apostatado. Y tristemente hay personas en la iglesia que saben que apostataron y creen que están fríos nada más. No, la frialdad es muy diferente a la apostasía. La apostasía se burla y rechaza. Hubo literalmente unas personas que dijeron: yo no creo en el Dios de esa Biblia. Hubo unas personas que atacaron: ese Dios, yo hice tal y tal cosa y ese Dios no me respondió. Y ahora en redes sociales se burla de él. Eso es apostasía. Y lo que Pablo dice, entonces ahora sí, aterrizando, es: yo no soy como ellos. Yo era ignorante. Yo era un incrédulo ignorante, no un apóstata. O sea, yo sí tuve la oportunidad de recibir la gracia, pero posiblemente muchos de los falsos, de los que les estuve advirtiendo, puede ser que no. Y ahí estaba lo grave. Por eso era tan necesario que lo escucharan, porque seguro, cuando ellos supieran de lo que estaba diciendo ahí, a muchos les iba a caer el 20. ¡Épale! Esto es peligroso, esto es delicado. Y esto nos hace todavía más valorar el beneficio de esa gracia, porque esa gracia Dios no se las ha dado a todos. Bueno, ese es el beneficio de la gracia. Y finalmente tenemos el poder de la gracia. 1 Timoteo 1:14 dice: pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Lo interesante es notar aquí que la palabra gracia solo aparece aquí en el pasaje. Sin embargo, esa es la idea que gobierna toda la idea, toda esta porción. Esta palabrita nada más gobierna toda la idea de los 3 versículos. Ese es el énfasis principal, es el enfoque.
Y lo curioso del poder de la gracia es observar que aunque sabemos que hay necesidad, el poder de la gracia sobrepasa esas necesidades. Nunca es insuficiente. Dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante. O sea, el Señor me da una gracia más de lo que necesito. Romanos, de nuevo, otra vez, 5:20 dice que la gracia sobreabundó. Donde había pecado, la gracia sobreabundó. O sea, fue tan suficiente esa gracia que cubrió por completo esa vida de pecado, y es por eso que esa persona es salva. Y la palabra abundante es bien interesante, esta palabra, porque significa plenitud, y es como si habláramos de algo que está lleno, pero que ya no alcanza más, está cayendo, se está desbordando, es como un vaso que está tan lleno de agua que ya está tirando. Esa es la gracia. Por eso vemos aquí el poder de la gracia, porque es una gracia más que suficiente. Es una gracia que abarca absolutamente todo lo que necesitamos. 2 Corintios, de nuevo, 9:8 dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo, tienen todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Entonces, ¿cómo es el poder de la gracia? Es abundante, es desbordante, es pleno, es suficiente. Y esto es así debido a que volvemos al versículo 12, que el origen es Cristo. Por eso dice, con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Es por eso que es tan suficiente. Nosotros conocemos pasajes claves como este, Efesios 2:8, dice, porque por gracia ustedes han sido salvados. Eso es más de... Hay gente que el día de hoy, hay una postura que se llama continuistas o cesacionistas, hablando de los dones espirituales, milagros. Entonces hay gente que cree que el día de hoy hay personas con el poder de hacer milagros. Y en la semana un muchacho me hablaba para preguntarme sobre eso, y yo le decía, es que la gente espera ver un Dios que haga cosas extraordinarias bajo su estándar de extraordinario. Lo que pasa es que no están abriendo sus ojos y no se están dando cuenta que el día de hoy Dios está haciendo todos los días milagros. Tal vez no los que ellos esperan, pero todos los días está haciendo milagros, porque el Señor está salvando personas. Ese es el milagro más grande. Él está transformando a muertos espirituales en vivos. Él está transformando corazones de piedra, huecos, a corazones llenos de vida. Esos son milagros de verdad. De hecho, cuando Jesús hacía milagros extraordinarios, los fariseos veían y como creían y no creían. No les molestaba tanto eso. ¿Pero qué les molestaba? El que Él dijera, tus pecados te son perdonados. Eso sí les molestaba. Ese sí es un milagro verdadero. ¿Por qué? Porque ese solamente Dios lo podía hacer. El diablo podía hacer cualquier otro tipo de hazañas, como lo hacían acá los que expulsaban a demonios o milagros, sanaciones. El diablo puede hacer eso, pero el diablo nunca tuvo el poder, ni nadie, ni nada más que Cristo, de perdonar pecados. Ese es un verdadero milagro. Por eso es tan impresionante que la gracia nos haya salvado. Eso nos habla del inmenso poder de la gracia, de lo suficiente que es, dice, por medio de la fe. Y esto todavía lo enfatiza, no procede de ustedes, no hay nada de ustedes que les haya otorgado esa gracia, sino que solamente el don de Dios. Fue el favor del Señor, es el poder del Señor. Uy, qué bueno, qué miedo sería que dependiera de nosotros la gracia, de salvarnos, perdón. Qué miedo, porque nadie sería salvo. Si dependiera de algún ser humano fuera de Cristo, nadie sería salvo. Entonces, ¿cómo puede el mentiroso volverse alguien que predica la verdad? ¿Cómo puede el borracho volverse un hombre piadoso y sobrio? ¿Cómo puede la mujer iracunda volverse una persona amorosa y amable? ¿Cómo puede la mujer orgullosa ser un ejemplo de humildad? ¿Cómo puede el traidor volverse un leal seguidor?
¿Cómo puede el corrupto ser recto e íntegro? ¿Cómo puede el necio ser sabio en su caminar? ¿Saben cómo? Solo por el poder de la gracia. Solo por el poder de la gracia. ¿Cómo es posible que Pastor Antonio, a pesar de todo lo que vivió en su vida el día de hoy, sea pastor? Por gracia. O sea, no hay nada importante en él. ¿Cómo es posible que Pastor Ryan haya estado todavía en Estados Unidos y tenga un ministerio acá con los de Plantel? Por gracia. No hay nada importante en él. Y así nos podemos ir y hacer una lista con todos los que estamos aquí. Nadie es importante. Es la gracia. Y eso es lo bueno. Qué bueno que fue la gracia. Gracias a Dios que fue la gracia. Y vean, que quiero, ya casi terminamos, ver un versículo antes que me fascina, porque justamente está enfatizando el poder de la gracia. Fue el primer pasaje que yo prediqué hace algunos años, 2 Corintios 12, 7 al 10. Vean lo que dice el versículo 7. Dice, recuerden, antes de explicarlo, Pablo, en las grandes bendiciones que recibió de Dios, tuvo la oportunidad de ser llevado al tercer cielo. ¿Cuál es el tercer cielo? El primer cielo se supone que es lo que vemos aquí, el segundo cielo se supone que es el universo, y el tercer cielo se refiere al espectro espiritual o el paraíso. Entonces Pablo fue llevado al tercer cielo. Pablo vio todo lo que había ahí. Imagínense ser Pablo y ver todo eso. Era impresionante. Entonces cuando ya vuelve, ¿sí? Dice Dios, ay, a este muchachito le mostré mucho. Le mostré tanto que a lo mejor se le va a subir a la cabeza. Y después va a andar ahí tirando rostro. Entonces dice, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, que fuera orgulloso, que me creyera por todo eso que se me mostró, dice, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. ¿Qué es eso? No lo sabemos. Nadie sabe qué es la espina en la carne, nadie sabe quién es este mensajero de Satanás. Hay solamente especulaciones. No se sabe qué es, pero se sabe que es algo en alguna manera que mantenía a Pablo humilde. Unos dicen que es enfermedad, otros dicen que son personas que lo atacaban, otros dicen que es un líder que estaba persiguiéndolo. Hay muchas especulaciones, pero es algo que mantenía a Pablo humilde. Bueno, el pasaje continúa. Dice, acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Pablo era un hombre con H mayúscula. No era un hombre con H minúscula. No era delicadito, no era nenita. Recuerden, para empezar, recuerden cómo era la vida pasada Pablo. Era un hombre agresivo. Ya que fue salvo, Pablo tuvo un ministerio impresionante. Era un hombre que vivió de todo, o sea, se estaba muriendo a cada rato y aguantaba vara. Le daban unos trancazos, lo dejaban casi muerto, se sacudía y vamos, órale, a predicar. Era un hombre hecho y derecho. Se tuvo hasta su riña con Bernabé. Tuvo a Pedro, el líder de los apóstoles, en una vez estaba actuando mal y lo reprende públicamente. O sea, Pablo era un hombre fuerte, de carácter. ¿Y qué pasó con ese hombre fuerte de carácter? Dice, 3 veces he rogado al Señor. Le rogué. No es nada más como que, Señor, por favor, quítamelo. No, le rogó, dice, para que le quitara ese hijo. ¿Quién sabe qué era lo que Dios le dio? Que lo tenía tan humilde que hasta tenía que rogar que se lo quitara. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios hacia ese ruego? Dice, y Él me ha dicho, te basta mi gracia. Lo único que tú necesitas no es que te lo quite. Ya te di mi gracia. Eso es suficiente para que tú vivas tranquilo tu vida. Y luego continúa. Pues mi poder, el poder de la gracia, se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto, dice Pablo, entonces me gloriaré más bien. No es lo que vi, ese es el contraste. Yo no me voy a gloriar en lo que vi, sino más bien me voy a gloriar en qué, en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí, para que su gracia me haga ver
aquello que tengo que ver para vivir correctamente, para que su gracia me haga entender correctamente cómo vivir, para que su gracia me haga sentir correctamente lo que tengo que sentir, y entonces ahora sí vivir. Eso es lo que dice. Y culmina el versículo 10. Por eso me complazco en mis debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustia, por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, o sea, cuando yo recuerdo quién soy de verdad, así pequeñito, es entonces ahora sí donde yo dependo del poder del Señor. Por eso dice, entonces soy fuerte. Es cuando yo dependo de su gracia. Es cuando aprovecho la gracia del Señor. Ahora, es mucha información, ¿no? Pero es tan sencillo como pensar esto. Imagínense, un pececito de este tamaño en el mar que diga que necesita más agua para nadar. ¿Cómo un pececito de este tamaño va a necesitar más agua para nadar en el mar? Es ilógico. Tienes todo el mar para nadar y ve tu tamaño. Es igual. Así es la gracia con nosotros. Es tan inmensa y suficiente que te basta mi gracia. Es sobreabunda. No necesitas más. Ese es el poder de la gracia. Ese es el poder de la gracia. Por lo cual, es la gracia de la que nosotros debemos de gozar. Nos debe de llevar a vivir correctamente, como veíamos en el origen, esos resultados que tiene la gracia. Entonces el día de hoy hemos visto el origen de la gracia, el beneficio de la gracia y el poder de la gracia. Y vean lo que dice aquí Hebreos 4:16 acerca de eso. Dice, por tanto, acerquémonos al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Y esto tiene, ya para finalizar, dos implicaciones. Primero, para el no creyente, significa, ¿sabes qué? Tú necesitas buscar a Dios. Tú lo necesitas a Él. Sin la gracia, tienes el peor destino. Así que tú necesitas de la gracia salvadora. Tienes que buscarlo. La otra implicación es para los creyentes. Tú ya disfrutas de la gracia, tienes la gracia. Ahora tú imparte gracia. Ahora tú vive de acuerdo a esa gracia. ¿Cómo imparto gracia yo? ¿Qué tengo que hacer para impartir gracia a los demás? Es muy fácil, por ejemplo, para mí y para Abby notar cómo debemos impartir gracia. ¿Por qué? Porque estamos creando dos niñas. Y una de ellas es como un cavernícola, ya la conocen, ¿no? Entonces, de repente, estamos así como que tratando con un cavernícola, un demonio en Tasmania, y queremos darle puro juicio, pura disciplina. Y a veces otras personas, o nosotros mismos, nos tenemos que recordar que también hay que impartir gracia. No solamente yo voy a estar condenando y criticando las cosas del pecado que ven los demás. Hay momentos de gracia. Una persona, estábamos hablando sobre las exhortaciones hace unas semanas, y decíamos, es que mira, hay veces que vemos a alguien fallando, vemos a alguien que no está haciendo algunas cosas bien, pero está caminando. Por acá, así de repente, la riego, sigue caminando. Él está creciendo, lentamente, pero está creciendo. Yo le decía, no puedo llegar y condenarlo, traer juicio a él por esos errores, porque como inmaduro va a madurar. Porque como yo veo que está caminando, lo mejor es impartir gracia en ese momento. Claro, hay momentos donde uno va a tener que ser más directo, a lo mejor impartir gracia en el sentido de corrección, en el sentido de confrontación, porque eso es también gracia, porque la gente lo necesita. Si lo necesita, es una manera de impartir gracia también. Así que tenemos que discernir y ser muy sabios de cómo voy a vivir para impartir gracia a los demás y vivir yo a la luz de esa gracia, glorificando correctamente a Dios a la luz de lo que Él hizo en mí. Porque si yo no vivo correctamente, en alguna manera yo pisoteo esa gracia. Es como, no la necesito, o digo que necesito más. Eso es pisotear gracia. Así que tenemos esta motivación de gozar de la gracia del Señor, pero también de vivir
a la luz de ella. Así que les invito a que